Bien, hoy lo que vamos a ver es la teoría del vínculo, ¿sí? Para que nosotros podamos entender qué es un vínculo, tenemos que verlo como la mínima unidad de análisis. ¿Qué quiere decir esto como la mínima unidad de análisis? Que nosotros somos con un otro, o sea, nosotros constantemente nos vinculamos. Desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre nos vinculamos, porque es desde nuestra necesidad de un otro, ¿sí? De esta conexión con un otro, desde donde aprendemos, construimos, ¿sí? El vínculo en un principio comienza de uno con un otro o de uno con un objeto, pero es la mínima unidad de análisis, es el comienzo, es como decir la célula de todas las tramas vinculares y en todo caso, ¿sí? Nosotros que vamos a trabajar en grupo, es el inicio, ¿sí? El comienzo de nuestro estudio. El vínculo es desde donde yo lo puedo establecer con otro objeto, con otro sujeto. Desde la mirada de la psicología kleiniana, ¿sí? Hablando de Melanie Klein, el vínculo estudia la relación de un sujeto con un objeto, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi relación con una lapicera, yo en mi relación, ¿sí? Con algo para satisfacer una necesidad. Pensándolo en esta época de Melanie Klein, a esto como en una relación unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? En cómo este sujeto afecta al objeto. Bien, primero vamos a tratar de entender un poco quién es Melanie Klein. Melanie Klein, sí, es una discípula de Freud, pero con quien Freud en un momento soltó la mano porque era de la misma índole y trabajaba las mismas teorías que su hija, que Ana Freud. Entonces, por un tiempito, sí fue estudiante de él, pero luego, se dicen ahí las lenguas de por ahí, que tuvo esta mirada como contraria, ¿sí? Como de rivalidad con Ana y se terminó como separando. Melanie Klein nació en 1882 y falleció en 1960. Pensemos que más allá de que hoy ya estamos en 2025 y pasó, lo vemos como algo muy lejano, son también más contemporáneos, porque en 1960 pasaron solo aprox unos 70 años, o sea, no es que pasó tanto tiempo, ¿sí? Desde que falleció. Fue una psicoanalista nacida en Viena y que fue radicadamente posteriormente en Londres. Esta psicoanalista en particular fue pionera porque comenzó a trabajar todos sus conceptos en niños, personas que estaban como exentas de pensar y de plantear situaciones transversales con respecto a la psicología, ¿sí? Su trabajo se centró en todos los que son los procesos inconscientes tempranos y cómo todo esto influye en el modo en que los seres humanos se relacionen con los demás. O sea, desde el momento de la gestación, ¿sí? Ya se tiene en cuenta desde la mirada de Melanie Klein cómo todo esto fue marcando a esta persona para luego, ¿sí? Vincularse con un otro. Entre los conceptos claves de Melanie Klein, por ejemplo, tenía esto de las relaciones objetales, el hecho de cómo aprendemos a relacionarnos. Lo que propone Klein es que las primeras relaciones del niño son especialmente con la madre, no como la madre biológica, sino como esa figura primaria de cuidado, ¿sí? Como esa persona que sacía todas mis necesidades. Esa persona que si tengo hambre me da de comer, que si me hago pipí o popó es la que me cambia, la que me alza upa en el momento y me da contención del momento del llanto, de la angustia, de la alegría, y lo internaliza todas estas acciones como objetos internos, que luego se reproducen en la vida adulta. Entonces, ¿qué quiere decir esto desde esta mirada? Que los vínculos sociales que vamos construyendo desde nuestra primera infancia no son neutrales, no es que pasan desapercibidos, sino que son profundamente marcados por nuestras experiencias tempranas. ¿Sí? Perdón, un segundito que me llaman en la puerta, ya vengo rápido.
Bien, por ejemplo, pensemos en una persona que en su infancia vivió abandonos, ¿sí? En donde de repente no tal vez abandono de te dejé en un lugar, pero sí esto de no responder a sus necesidades emocionales, no recibir un abrazo, no recibir un te amo, cuidados básicos como en el momento de tener un miedo, la contención. ¿Qué va a hacer este niño luego a medida que se va transformando en un adulto? Va a recrear esa relación, pero con otros. ¿De qué manera? Va a empezar a generar nuevos abandonos, activando respuestas defensivas, como la desconfianza, el aislamiento. Entonces, esta conducta, ¿sí?, vivida desde esta figura materna hacia esta persona, ¿sí?, con esa sensación de abandono, se va a replicar constantemente como nuevos abandonos para con otros. ¿Sí? Perdón, ¿eh? E- Exactamente, haría lo mismo. Un segundito. ¿Estás trabajando, Dai? Sí. Uy, Dai, escúchame, te vengo a hacer una pregunta. Sí. ¿Lo dejás ir a Fran conmigo, a Merlo, para que juegue con Cami? El nieto de Clau. Ah, sí. ¿Sí? Mañana los traigo. Bueno, prepárate una movida de ropa y Sí, eso. porque yo los hago bañar, ¿eh? Dale, prepárate una muda y una campera. Ahí, para que le abren la puerta. Dale. Igual yo tengo teléfono, cualquier cosa te mando. Sí, sí, él no puede. Justo estoy dando clase. Perdón, estaban raptando, no raptando, pero mi hijo se va con mi tía y me vino a avisar todo eso petón. Mil perdones. No entendía nada y veía gente tocando la puerta, luces acá, y yo decía, ¿qué onda? Y era mi nena haciéndome señas que se estaba por ir con mi tía a pasar el fin de semana. Bien, como te decía antes, ¿no? Esta situación en que una persona que vivió nada, no sé, yo en el momento soy chiquito, me golpeé el dedo, me empiezo a angustiar y ¿qué es lo que me sucede? Sí, me empiezo a angustiar, nadie viene a mi rescate, nadie me contiene, nadie me genera un abrazo. Entonces, ¿qué empieza a pasar por mi cuerpo? Empiezo a sentir que me abandonan. ¿Qué sucede después de grandes? Son esos adultos que les cuesta abrazar, que les cuesta pedir ayuda, sentirse protegidos, ¿sí? Entonces empiezo a tener este nuevo modo de recrear el abandono. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que identifica Melanie Klein? Que todo lo que nosotros, de las maneras en que nos vinculamos, es la manera que luego vamos a replicar. ¿Sí? De ahí surge esto del vínculo, ¿sí? En cuanto a los vínculos, ¿sí? Nosotros lo que vemos es que siempre vamos a estar en primera instancia, de mirado desde la mirada de Melanie Klein, buscando un sujeto y un objeto. Y va a ser unidireccional. ¿Por qué? Porque entre sus teorías, Melanie Klein propone la teoría del pecho bueno y el pecho malo. ¿Qué significa pecho bueno y pecho malo? Durante los primeros meses de vida, el bebé no puede ver al mundo, o sea, no puede todavía tener esa autonomía y tampoco puede ver a las personas de forma completa. Su mente, ¿sí?, la mente de un bebé pequeñito, aún es muy inmadura y por eso no percibe a su mamá como una persona entera o a la persona que le brinda la mamadera como una persona entera, sino que lo que ve en realidad es a alguien que cumple funciones. La principal de estas funciones para el bebé, ¿cuál va a ser?
La teta, exactamente. ¿Por qué? Porque la teta en los bebés no solo me da alimento, sino que también me da placer, me da alivio, me da tranquilidad. Entonces, cuando el bebé se siente satisfacción, por ejemplo, cuando tiene hambre y es alimentado, en ese momento experimenta esa sensación del pecho bueno. Ahora, cuando el bebé siente frustración, o sea, que el pecho no aparece, ¿qué siente el bebé? Siente dolor, hambre, incomodidad. Entonces el pecho comienza a ser malo. Dame 2 segundos que voy a ver si mi hijo armó su bolsito. 2 segunditos, perdón. Jere, que tu hermano arme una mochilita con una muda de ropa, medias y las zapatillas y que pase por acá a buscar el celular, por favor, y que me avise cuando sale. Y un toallón, pero escúchame, Jere, los audios, por favor. Bien, volví. Mil disculpas. Bien, en esto el bebé lo que hace es dividir estas experiencias en dos, en el pecho bueno y el pecho malo, como si fueran como dos entidades separadas, sin entender que este pecho bueno y este pecho malo son las mismas personas. Este mecanismo lo que hace, ¿sí?, es dividir entre bueno y malo como una defensa psicológica temprana. Ayuda al bebé a tolerar emociones intensas como el miedo, la frustración, el enojo, que en esta etapa serían insoportables sin esta división. Según Klein, ¿sí?, esta forma de relacionarse con el mundo se llama posición esquizoparanoide. ¿Sí? En esta posición, el mundo se percibe dividido como en dos cosas: personas buenas o personas malas. No hay matices, ¿sí? Con el tiempo, si el desarrollo emocional, ¿viste cuando hablamos la otra vez del aparato psíquico, de ese yo dividido, en donde empiezo a incorporar no solo lo inconsciente con lo consciente y todo empieza a transcurrir de una manera más dialéctica, ¿sí? Si todo eso se comienza a entender, el pecho bueno y el pecho malo empiezan a conformarse como uno mismo. Es decir, que la misma persona puede frustrarlo y también satisfacerlo. Eso se llama posición depresiva y marca el inicio de las relaciones más realistas, empáticas y completas, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos un bebé que tiene mucha hambre. Este bebé llora. Si alguien le da de comer rápido, el bebé se siente aliviado y aparece este pecho bueno, como decíamos antes. Pero si el bebé tiene hambre y nadie lo alimenta, se siente frustrado, dolido y aparece el pecho malo. Desde su vivencia emocional, no entiende que la misma madre a veces está y a veces no. Solo siente placer y dolor y esto lo proyecta y esto, ¿sí?, lo transforma en pecho bueno, pecho malo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahora es donde nosotros decimos desde dónde podemos comprender que aparece la teoría del vínculo. Ese pecho, ¿sí?, es un objeto. Entonces, yo, bebé, tengo una necesidad y desde esa necesidad, ¿sí?, busco en mi objeto que se sea satisfecha. Entonces, ese vínculo es unidireccional, o sea, va solo hacia ese lado, ¿sí? Nosotros
desde la teoría que fuimos reformulando, viéndolo ya desde la mirada, ¿cómo se llama? Más desde la mirada que vamos a ver a la grupalidad, ¿no? Que vemos a un sujeto inmerso en una sociedad, lo que vemos es que el sujeto se vincula también con otro sujeto. Y que cuando ese sujeto me dice cosas a mí y yo le digo otra cosa a la otra persona, nosotros nos comenzamos a vincular y esta transformación no es del sujeto solo hacia un lado, sino que es bidireccional, ¿sí? Que nos afectamos mutuamente, que hay un encuentro con un otro. ¿Se entiende? Por ejemplo, desde la mirada de Melanie Klein, ¿sí? En este momento de pecho bueno, pecho malo, el bebé no ve entero a la mamá, ve el objeto, que es la teta. Entonces, el bebé tiene una necesidad, el bebé es un sujeto, tiene una necesidad, que es el pecho, y yo me satisfago o me enojo. Si la teta aparece, la teta es buena. Si la teta no aparece, la teta es mala. Pero la teta no se modifica. ¿Por qué? Porque el bebé solo ve el pecho. Ahora, cuando empezamos a entender y comprender que este bebé, que este pecho forma parte de un ser, cuando el bebé busca una necesidad de placer, de contacto con la mamá, no solo el bebé se transforma, sino que la mamá también. Entonces, el vínculo es de sujeto a sujeto. Hay algo que es bidireccional. Todo lo que un sujeto le brinda al otro sujeto también es devuelto hacia el otro sujeto. ¿Se entiende? Es como esto, ¿no? En el momento en que el bebé la mamá le da el pecho al bebé, puede haber dos situaciones en donde lo bidireccional, lo que la mamá siente, puede ser placentero o displacentero, pero siente algo la mamá, se modifica. ¿Sí? Cuando empezamos a pensar en esto de los los efectos subjetivos que tiene el encuentro con el otro, tenemos diferentes miradas. Por ejemplo, lo primero, que el vínculo es una condición de supervivencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones del nacimiento son de tal grado de prematuración que resulta imposible que el recién nacido sobreviva sin asistencia de un otro. ¿Sí? Es como pensar que el niño nace y necesita de un otro para sobrevivir, para cambiarse los pañales, para contener el llanto, ¿sí? Necesita de un otro. Entonces, todo nene que viene a este mundo establece dos tipos de relación con la madre, ¿sí? Pensando como la madre como esa persona de primera infancia que me está conteniendo. Freud denominó este primer vínculo como un vínculo de desamparo, en el que se trata de la satisfacción de la necesidad y la madre tiene el objeto que satisface esa necesidad. ¿Sí? Se trata acá de un vínculo con un otro que aparenta ser completo, pero que tiene algo que el niño necesita y que se lo da a un otro que lo tiene. ¿Sí? El niño tiene hambre, la mamá tiene el pecho o la mamadera. El niño se hizo en los pañales, tiene la mamá la facilidad y la potencialidad para cambiarlo. Hay que entender y comprender que en todo vínculo hay un circuito de comunicación y aprendizaje. Y estos dos aspectos del vínculo se constituyen en un rasgo, ¿sí? Que define el vínculo cuando es normal. Luego vamos a ver otros tipos de vínculos, ¿sí? Pero si hay comunicación y si hay aprendizaje, el vínculo es normal. Entonces, si ese vínculo no hay comunicación y no hay aprendizaje, se transforma en un vínculo enfermo, en un vínculo patológico, en un vínculo donde si no hay aprendizaje y no hay comunicación, se estereotipa y no solo enferma a la comunicación entre sí, sino que también me enferma a mí. ¿Vieron cuando pensamos, por ejemplo, en relaciones
de vínculos agresivos, en donde no hay comunicación o la comunicación es violenta, ¿sí? Entonces no hay un aprendizaje que me ayude a crecer, sino que hay un aprendizaje angustiante. Entonces no solo se lastima el vínculo, sino que individualmente cada persona se enferma, ¿sí? Entonces, para que un vínculo se considere normal, tiene que haber comunicación y aprendizaje. También hay que comprender que el vínculo es una estructura compleja, que si bien sí hay dos elementos, que es un sujeto y otro sujeto, o un sujeto y un objeto, ¿hasta ahí me seguís? Bien. Hay algo más grande que triangula esto, que es la cultura. No es la misma manera que tengo yo de vincularme acá en Buenos Aires, Argentina, que si voy a Turquía. ¿Sí? Entonces, la cultura también brinda elementos para poder vincularse. Entonces, esto de la triangularidad, perdón, se me lengua la traba, en el vínculo, se transforma en bicorporal, porque hay dos cuerpos, pero que se hace de una manera tripersonal, porque hay una tercera persona presente, que es la cultura. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos hacen una estructura para que haya un aprendizaje. Pero también hay que comprender que si uno de estos tres elementos se modifica, también se modifica el aprendizaje y la estructura en sí de todo el vínculo. ¿Sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los vínculos cambian a través de la historia. La manera, por ejemplo, que hay de hoy de vincularse entre una mamá y un hijo no es la misma manera, ¿sí?, de hace 10 años atrás. ¿Se entiende? Por ejemplo, antes, si un hijo se mandaba una macana, ¿qué hacían los padres? Exactamente, existía incluso el castigo corporal como algo aceptado culturalmente, ¿sí? Hoy se ve como raro, incluso hasta ilegal. Exactamente. ¿Pero qué se modificó? La cultura. Y la cultura modificó a las personas. Entonces se modificó la manera en la que se vincula. ¿Sí? En, entonces, pensamos que el vínculo normal, como dijimos, es en función de la comunicación y el aprendizaje. Que la primera, la comunicación, tiene que ser asertiva, como vimos al principio. Debe ser permanente, franca, directa y dialéctica. Los dos, hay dos sujetos que aparecen en este vínculo. Que el vínculo solo aparece por el hecho de entrar en relación y que se modifiquen, o sea, que se modifican el uno al otro y viceversa. Y a su vez, este vínculo, ¿sí?, está alterado y modificado por la cultura a su alrededor. Bien. Entre los vínculos, estos vínculos patológicos que tenemos, por ejemplo, tenemos el vínculo paranoico. El vínculo paranoico se caracteriza por la desconfianza, ¿sí?, por esta reivindicación que el sujeto experimenta con los demás. ¿Qué puede ser lo principal que aparece en el vínculo paranoico? Los celos. De donde salgas, vos vas a hacer algo, donde me querés lastimar, donde vos no me querés. Lo marca todo lo que es la inseguridad y todo lo que es la desconfianza. Ojo, no solo en las relaciones de parejas. Esto se puede dar en relaciones de madre-hijo, padre-hija, en relaciones de amistad, todo lo que tiene que ver con esto de desconfiar de un otro, ¿sí? Luego tenemos todo lo que comprende el vínculo depresivo, que lo que tiene como característica, ¿sí?, es la culpa y la expiación.
Esto de hice algo, perdón, perdón, yo no lo quise hacer, y perdón vos, perdón yo, perdón el otro, y constantemente nos estamos tirando la bola de la culpa, ¿sí? Luego tenemos el vínculo obsesivo, que se caracteriza por el control y el orden. Esto de tiene que ser así y si algo se modificó, ya no sirve. Como por ejemplo, lo sé. Le digo a mi amiga, che, mirá, mañana nos juntamos a las 8 de la noche en la puerta de mi casa porque vamos a salir a comer. De repente, no sé, el colectivo se me atrasó y yo no pude llegar a la casa de mi amiga que me esperaba a las 8. Y le aviso, che, gorda, mirá, estoy llegando tipo 8 y cuarto. No, entonces no salgo. Porque yo te dije a las 8. Si no venís a las 8, no salimos. O sea, no puedo salir de la estructura del control y el orden. ¿Sí? Luego tenemos el vínculo hipocondríaco, que es el que el sujeto lo establece a través de su cuerpo, la salud, la queja. Si me molestó algo y en vez de poner en palabras que me molestó algo, y bueno, no, me duele la cabeza, ay, me duele la panza, ay, me bajó la presión. Hace poquito tuve una charla en una clase y una alumna me contaba que cada vez que su mamá y su papá se peleaban, ella se descomponía. En vez de poner en palabras, che, me está doliendo que ustedes se peleen, se desmayaba, le dolía la panza, le dolía la cabeza, le dolían las manos, se golpeaba sin querer la cabeza y terminaba todo en un llanto, porque ponían palabras a través de su dolor físico lo que no podía poner en palabras a través de una falencia que estaba sucediendo en el hogar. Luego tenemos el vínculo histérico, que se caracteriza por la plasticidad y el dramatismo. Yo le digo que es el vínculo Casi Ángeles, el vínculo Mundo Cris Morena, en el cual todo es un drama. No porque tú me abandonas, José Antonio, y yo justo en este momento estoy por... No, es todo drama, es novela mexicana, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en todo esto? En que todo vínculo hay una relación. Y que si yo no lo puedo sanar con un otro, comienzo a establecerlo con objetos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bien, y en esto, en que todo en vínculo hay una relación con un objeto, es donde aparece también el consumo. Cuando yo no puedo poner en palabras y no puedo satisfacer una necesidad, la satisfago con algo que luego me genera como una dependencia emocional. Llámese al consumo problemático en sustancias, consumo problemático en el juego, consumo problemático en relaciones, en vínculos nocivos, en maneras de vincularme con un otro, ¿sí? Comienzo a replicar el vínculo que tuve desde mi nacimiento con un otro o con un objeto. Entonces acá la cuestión es que en el centro de todo vínculo hay una relación con un objeto, que el objeto, más allá de ser externo, también lo internalizo. Y ahí empieza a aparecer la estructura interna del vínculo. ¿Qué es lo que podemos definir ahí? Al vínculo como una relación particular con un objeto, que de esta relación particular, ¿sí? Simbólica ya, porque el objeto no tiene que ser tangible, resultan mis conductas, ¿sí? Y esta conducta tiende a repetirse automáticamente, tanto en la relación interna conmigo misma y ese objeto, tanto en la relación externa con el objeto. ¿Qué sucede? Si yo pude encontrar satisfacción en fumarme un pucho cuando estoy zafada mi chaveta, ¿sí? Cada vez que internamente yo necesite regularme, voy a ir a buscar ese vínculo externo. ¿Sí? ¿Se entendió? En el campo externo, el sujeto se relaciona con objetos externos, otros sujetos y eventualmente cosas. Pero en el campo interno, el sujeto toma información de esas relaciones que tuvimos externamente y lo vuelve un objeto interno, objeto de ideas, pensamientos, fantasías, sueños. Pero este vínculo interno mío, las fantasías, los proyectos, los anhelos, los sueños,
Luego, lo tengo como condición en el momento de vincularme con un otro, ¿sí? En un comienzo, los objetos que son internos, ¿sí?, del sujeto, condicionan los vínculos que en un comienzo fueron externos. Para que ese objeto externo llegue a ser interno, debe ser introyectado por el sujeto. Es como que yo me lo inyecté y lo empecé a tomar como propio, mío, y lo cargué de un montón de expectativas, ¿sí? Y pensándolo desde ahí, a partir de esta lógica, todos los objetos internos y externos, que son introyectados, ¿qué quiere decir? Que los tengo dentro mío, y que son proyectados, o sea, que los llevo hacia lo afuera, pueden transformarse en síntomas y patologías. Cada vínculo tiene una significación individual para cada persona. Cada vínculo tiene una significación particular para cada sujeto, incluyendo los vínculos que el sujeto establece con los objetos que lo rodean y sus objetos de interés, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo como lo que yo siento por mi perro que lo que mi perro siente por mí. Lo que yo siento por una lapicera, lo que la lapicera siente por mí. Incluso, llámese por personas. Hay veces que las mismas personas no manejan en el mismo día la misma intensidad dentro de un vínculo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bien. ¿Qué sucede de todo esto lo que nosotros nos vamos vinculando? ¿Sí? Desde el momento de la gestación. Comenzamos a armar nuestro mundo interno. En este mundo interno se construye toda la fantasía inconsciente, que es donde nosotros encontramos todos los objetos internos que fuimos internalizando. ¿Qué son los objetos internos que fuimos internalizando? Todas estas maneras de vincularnos que estuvimos con un otro, todas las maneras de vincularnos que tuvimos con otras cosas, con otros objetos. Y en un primer momento, ese objeto externo empezó a ser mío, y a través de mis vivencias y mis vínculos, y lo que aprendí en esos vínculos, empecé a armar mi matriz de aprendizaje. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Si hablo muy rápido, si algo no se entiende, me frenan, ¿sí? Bueno, en este caso me frenas, Agus, porque hoy te conectaste tú. Bien. ¿Qué es este mundo interno? ¿Modelo interno, o matriz de aprendizaje, o caja? No sé cómo le dicen los de coaching, algo de caja interna, algo así. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la matriz de aprendizaje? Bien. Primero pensemos en esto. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es para vos el aprendizaje? Exactamente, es eso. Sí, decime. Es esto de cuando nosotros empezamos a explorar, ¿sí? Es cuando es un movimiento de exploración también apropiación, ¿no? De todo aquello que desde nuestra necesidad como sujeto vimos en un objeto y lo internalizamos y lo hicimos como propio, ¿sí? Necesitábamos aprender matemática, lo internalizamos y lo hicimos propio. Y de ahí tomamos el aprendizaje, ¿sí? Desde ahí, este vínculo que estableció todas las necesidades, ¿sí?, empezó a construir el aprendizaje humano. Todo esto está relacionado tanto, te me has perdido un minuto. Ok, ¿dónde te quedaste? Bien, es entender esto, ¿no? Que el aprendizaje es un movimiento de exploración, una apropiación de lo real, de eso nuevo que tiene necesidad del sujeto.
Y como vimos hace un rato, esa necesidad está saciada a través de un objeto o de un otro y que se reproduce a través del vínculo. ¿Viste cuando hablábamos el vínculo como la mínima unidad de análisis? Y también, ¿cuáles eran las bases del vínculo? La retroalimentación, la comunicación y el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje humano está relacionado con esto de la educación, el desarrollo personal, pero todo se establece a partir de mis necesidades y este vínculo desde donde lo saciamos. Pero ahí aparece y se va construyendo todo lo que son los modelos internos y las matrices de aprendizaje. ¿Qué es esto? Es la modalidad con la cual cada uno de nosotros organizamos eso que aprendimos en el vínculo, lo simplificamos y empezamos a hacer uso de nuestra experiencia y el universo de conocimiento, pero como de una manera propia. El modelo de aprendizaje es personal porque es mío propio, porque es desde donde yo percibí, lo puse en cajitas, pero a su vez es social. ¿Por qué? Porque lo aprendí desde un vínculo, lo aprendí desde un otro. Hay matrices que son específicas de cada uno y hay otras que son elementos más comunes, que son compartidos. Estos elementos, ¿sí? Y todos estos modelos están multideterminados, se gestan y a su vez son influidos por una red, que esta red son todos estos vínculos que fuimos construyendo. Y en esta red se articulan varios factores, las relaciones sociales, la cultura, y se sostiene y se organiza en los distintos espacios de configuración de este individuo. ¿Se acuerdan cuando vimos sujeto? Que veíamos que el sujeto primero se construía en la familia, luego en la escuela y luego en la sociedad. Y desde ahí voy armando mi matriz de aprendizaje. El niño, desde el vientre, ¿sí? Desde que está en la panza, va iniciando la formación de su propia identidad, inscribiendo sus vivencias en el psiquismo. Luego, cuando establece los primeros vínculos afectivos, va construyendo su autonomía, conociendo, relacionándose con el mundo que lo rodea, tanto con él mismo como con los demás, y ahí construyendo una matriz de aprendizaje. Entonces, desde los primeros años de vida, a través de la imitación de esos modelos que decíamos, ¿no? Del pecho bueno, el pecho malo, las personas significativas, la cultura, voy desarrollándola. Cuando las condiciones son favorables, ¿sí? Como cuando hablábamos esto, ¿no? Del aparato psíquico y del equilibrio entre el ello y el super yo, el niño logra un yo coherente que le permite en un futuro como adulto desarrollarse plenamente. Y en esta etapa se va teniendo como una mayor conciencia de lo que cada uno es, logrando así diferenciarme, recortarme también de lo que otros depositan en mí, quieren y desean de mí. Y a medida que este sujeto va creciendo, puede así ser autor de sus propias elecciones. El proceso de elección también es un aprendizaje y que voy construyendo en diferentes etapas de la vida, porque tal vez la vida me va poniendo la misma prueba en diversas etapas, ¿sí? Pero yo me voy construyendo y cada elección va condicionando nuevas elecciones a su vez, y que a su vez me van construyendo y generando este yo mío coherente y equilibrado. Como dijimos, la familia es el ámbito primario de emergencia y en donde se constituye todo eso subjetivo de cada individuo. Esta matriz de aprendizaje, en donde voy tomando estas primeras experiencias para poder moldearlas, ¿sí? La forma en que la familia está organizada le da ese orden social y está constituida por relaciones económicas, políticas, culturales, como decíamos. No es solo el sujeto alimentándose de otro sujeto y retroalimentándose, sino también que la cultura me va modificando, ¿sí? La cultura, la economía, las políticas sociales, las políticas públicas, las políticas de salud, todo va modificando ese vínculo, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar de acá? ¿Sí? Es que lo principal de todo, ¿sí? Desde la primera etapa de este vínculo, es la unidad de enseñar y aprender.
¿sí? Esto de poder entender que el aprendizaje, ¿sí? Viene de un otro y desde un otro puedo ir construyéndome. El niño, por ejemplo, aprende desde el juego, desde que el juego y toda actitud de acompañamiento es fundamental. Entonces, aprender a aprender, sí, es más fácil. Desde el bebé aprendiendo a caminar, a comer, y luego nosotros aprendiendo, sí, en la construcción de nuestras decisiones. Pero también entender que el vínculo, sí, apoya este proceso en el cual puedo tener un sostén, en donde tengo esta necesidad no solo de vincularme para aprender, sino como una necesidad de reconocimiento y de ver cómo me puedo adaptar a esta conciencia crítica y con un otro, ¿sí? A la capacidad también de tomar la inquietud como un impulso constructivo, ¿sí? De poder empezar a tener esto de organizar mi yo en pos a tener una mirada crítica y constructiva de este vínculo que estoy forjando, ¿sí? Para que ese vínculo tenga un aprendizaje, que ese vínculo me haga crecer, no me estereotipe, no me deje ahí, ¿sí? Y una vez que yo pueda tener un vínculo normal con un otro, pero principalmente un vínculo normal conmigo mismo, puedo empezar a tener la capacidad de estar solo. Vieron que es re complejo estar solo. A veces, no sé, en este mundo vorágine en donde siempre estamos llenos de estímulos del celular, de la música, la conectividad, ¿a cuántas personas les cuesta estar solo? De poder decir, che, loco, me voy a encerrar en la habitación y no voy a estar ni con el celular, ni con la tele, ni con nada, sino yo mismo con mis propios pensamientos, ¿sí? Ese logro de poder estar solo con uno mismo se relaciona con el fin de un proceso que se inicia en la dependencia total de cuando éramos chicos y apunta a la autonomía fundándose en una secuencia de experiencias, siendo básicas, incluso cuando somos niños y estamos solo con la presencia de mamá. ¿Sí? Es una soledad compartida que luego puedo hacerlo como una soledad propia. Es cuando el sujeto logra internalizar a mamá, a ese objeto que representa a mi mamá, de seguridad, de paz, de tranquilidad, ¿sí? Todo esto a mamá como la figura que me brinda esto, ¿no? No tiene que ser mamá biológica. Y empiezo a integrarlo en mí como una función articuladora, integradora de impulsos y de autosostenimiento que me permite estar solo, sin recurrir a mi madre. ¿Qué sucede? En estos hechos del consumo, muchas veces en esta incapacidad de estar solos, ¿sí? Y cuando no tenemos un equilibrio en nuestros vínculos o no podemos poner en palabras lo que nos está sucediendo, esa capacidad de estar solo se ve truncada y aparece el consumo. Nosotros lo que tenemos que acompañar desde ahí es a aprender a, con todas las herramientas, poder forjar vínculos sanos, constructivos, en donde prime la comunicación, la empatía y el aprendizaje, ¿sí? Y entender también que cuando comenzamos un vínculo, no solo aprende aquella persona a la que creemos que estamos acompañando, también aprendemos nosotros. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? Muchísima información de una, ¿no? Bien, por hoy lo dejamos acá, ¿sí? Yo ahora les voy a, más allá de que está dentro del manualcito, les voy a mandar un poco de material complementario también para que vayan leyendo, ¿sí? Después igual lo vamos a desmenuzar un poco más de nuevo a Melanie Klein, porque son teorías, piensen que son libros y biblioratos que se ven en la universidad cuando estudias psicología y la mente de un ser humano y nosotros lo tenemos que reducir en 3, 4 clases. Entonces es entendible que tanta información abrume. Pero está re bueno si después ustedes quieren seguir investigando, interiorizándose, si el día de mañana les brota por querer hacer alguna carrera y poder formalizar todo este aprendizaje, ¿sí? Cualquier... sí, estaban en el manual.
Yo pregunté si estaba en el manual, porque cambié de celular y no sé si el manual está en el grupo. En el manual, en la clase donde se habla sobre aparato psíquico y las tópicas de Freud, en el final hay unas preguntas. Esas son las que tienen que responder. Si no, en todo caso, en un rato se las mando. No, 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 estaban en el manual, porque esas particularmente están en el manual. Cualquier cosita, igual, si no, ahora en un rato las mando escritas también para que las puedan leer. Esta en particular, como todavía nos falta una parte que habla de cómo el yo y la subjetividad conforman los vínculos y demás, recién la semana que viene tienen como unas preguntitas, ¿sí? Así pueden terminar de internalizar bien esto y también le da el changüí a los chicos que no entregaron las anteriores preguntas a ponerse al día, ¿sí? Cualquier cosita igual a disposición y me van escribiendo. Igual, Agus, en tu caso particular, hoy voy a leerlas todas y te voy mandando la devolución, ¿de acuerdo? Bueno, nos estamos viendo y nos hablamos, chicas y chicos, porque está Gonza. Hasta la próxima.